Bienvenidos a otro episodio de Curarte Podcast, un podcast por amor al arte. En el día de hoy traigo una eminencia de la República Dominicana, un artista, José Guillermo Gordines. Una eminencia. Yo comencé a mirar para atrás y dije, ay, pues yo pensaba que me tocaba a mí ahora. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí. Y por compartir con nosotros. Claro que sí. José Guillermo, yo siempre usualmente empiezo el episodio hablando un poco de la infancia, porque realmente creo que todo lo que somos ahora mismo viene de ese niño interior, viene de todos esos traumas también, todas esas cosas vividas. Entonces yo quiero saber cómo fue tu infancia, cómo iniciaste, cómo encontraste... Bueno, muchas cosas quiero saber, pero cómo... Bueno, por parte, como ya que el destripador, ¿verdad? Un paso a la vez. ¿Cómo encontraste el arte en tu vida? ¿Cómo encontré el arte en mi vida? Wow. Yo creo que esa pregunta nunca me la habían hecho. Yo tropecé con el arte. y me enamoré. Amor a primera vista, podemos decir. Lo mío realmente es fortuito y todo en su justa medida sucedió porque Dios quería que yo lo hiciera. Y ojo que yo no vengo aquí a predicar tampoco, pero si tú te pones a ver las cosas como me pasaron, tú me vas a entender. O sea, yo comencé tocando guitarra porque un primo mío fue a mi casa y comenzó a tocar una canción que a mí me gustaba en ese momento, When the Children Cry, me acuerdo perfectamente bien, una canción... Tú no habías nacido. Entonces, comencé a tocar guitarra y en el colegio me encontré con un amigo que tocaba en un grupo, fue mi profesor y así sucesivamente hasta que terminé tocando en grupos. De esos grupos me comencé a desenvolver entre músicos y personas que ya lo hacían más profesionalmente. En el caso específico tengo que hablar de Frank Seara porque era un amigo cercano a nuestra familia desde hace todos los años del mundo. Y por él comencé también a moverme un poco más en ese circuito más profesional. Comencé a tocar en su banda. Y un día, estando en un estudio de grabación, comenzamos a hacer chistes y terminé, sin darme cuenta, en un programa de televisión en una parte humorística. Y, ¡wow! Exacto. Entonces, sin esperártelo. Sí, de ese mismo grupo que lo conformaban muchas personas del medio, o sea, estoy hablando de José Lora, o sea, ahí estaba Checho, ahí estaba Raúl Camilo, ahí estaba Giovanna Bonelli, ahí estaba Cuché, o sea, María José González Rey, que trabajaba en ese momento en la miniserie del programa de María Cela de la primera temporada, hace muchos años atrás. Y entonces me sacaron también de ese grupo. Mira, pero yo queremos un personaje que es un tipo joven y para que venga y lo haga. Y entonces... accedí y por eso te digo, una cosa llevó a la otra. O sea, que no es que yo... sí, como todo niño en algún momento soñé con ser artista y canté frente a un cepillo y un espejo. ¿Tú me entiendes? O sea, eso es lo normal. Pero de ahí a realmente estar sobre las tablas o hacer un trabajo ya serio, maduro, tomó mucho tiempo. Entonces, no puedo tomar eso como el inicio mío, sino que realmente fue de manera fortuita. O sea, la música me llevó a entrar... De hecho, yo tengo una producción discográfica, esa producción se llamaba Una Razón y era... ¿El por qué se llamaba así? Porque la música fue la razón por la que tú entraste a todos los medios. Y así mismo, de manera fortuita, entré a teatro con Nurin Sanjay y nos conocimos en un programa de televisión en el que yo estaba. Así mismo... sea, literalmente una cosa llevó a la otra. Correcto. Empezaste la guitarra... Por eso te dije, Dios quería que yo estuviera aquí. Dios me dio el don, que luego yo lo descubrí, porque tampoco era que lo tenía y lo sabía y hacía, tú sabes, alarde de eso, sino que tenía la posibilidad de hacerlo, me atreví a hacerlo y con la ayuda y el apoyo de mucha gente muy grande del medio, como lo fue Nurin Sanjay, que en paz descanse, fui descubriendo que yo podía hacer muchas de esas cosas y me fui atreviendo a hacerlo en un momento en el que no se hacía. Te lo digo en el caso, por ejemplo, de Grease, que fue el primer musical en el que yo estuve. Cuando yo hice Grease, aquí no se hacían musicales. Fue uno de los primeros aquí. Sí. Si se hacían de una manera más informal, no como lo que es el musical, exactamente. Y luego, una pregunta. Cuando eras joven y fuiste descubriendo toda esta parte artística... Lo dijo, cuando eras... Lo dijo, o sea, en pasado, hermano, usted con toda esa cana. Sí, o sea, ¿cómo lo digo? La juventud está en el alma. Exacto. Ahorita cuando tú hablaste del niño interior, yo te iba a decir, todo ese niño está ahí. Está ahí. Sí, o sea, de hecho, y creo que tú lo sabes. Sí, o sea, en parte, lo que nosotros hacemos, actuar, en inglés es play. Y play es jugar.
Entonces eso es lo que hacemos. El niño interior tiene que estar vivo obligado porque Yo él siempre juega digo que todas los las veces. ejercicios de actuación son juegos que te llevan a una técnica. Exactamente. Pero si tú no juegas, tú no vas a encontrar Correcto. como... Hay que jugar. Hay que jugar. Y lo que te estaba preguntando era que cuando estabas en una juventud, cuando eres un poco más joven, Yes. no, ¿cómo te llegó? O sea, ese arte te llevó a momentos difíciles, a que tus amigos que quizás no eran artistas, porque no sé, siempre te apoyaron. Sí, bueno, por lo menos mi grupo Tu círculo. más cercano siempre. Y un poco porque también casi todos tenían que ver con el medio artístico. Oh. Ojo que... Ok. sí, o sea, por ejemplo, a partir de que yo hice Grease o a partir de que yo comencé a trabajar en Mango, que fue mucho antes que eso, en Mango Televisión, el canal de Juan Luis, al cual llegué también por el grupo en el que me desenvolvía, por ya haber estado en televisión con el programa fantástico que hacía en Radio Televisión Dominicana. Como cuando llegué ahí, quienes estaban alrededor mío eran Miguel Cunillera, María José González del Rey, otra vez menciono a Cuché, que también fue por la que yo llegué a la miniserie, estaba Evelyn Díaz, que siguen siendo amigos, siguen siendo personas cercanas mías hoy día. Como músico, uno de mis mejores amigos era guitarrista también y los dos nos fuimos desarrollando poco a poco y él era mi vecino de enfrente. Solamente uno de mis amigos, que no tiene nada que ver con los medios de comunicación, nunca ha tenido ningún sí o un no con respecto a mi carrera. Siempre hemos sido hermanos y es precisamente eso lo que nos ha traído todavía hoy día a tener una relación tan cercana como amigos, familia ya, porque después de 51 años, él nació frente a mi casa y imagínate tú, de qué manera nosotros encontramos ahora mismo un desacuerdo con una cosa tan simple como el trabajo de alguien. Los procesos artísticos para nada son lineal. Yo creo que hay temporada alta y temporada baja. Sí. Como, pudiera decir como muchas carreras, pero en nuestra carrera lo sentimos más. Tenemos que saber administrarnos como tanto económicamente como emocionalmente. ¿Cómo tú has manejado eso de que hay temporadas altas y en qué momento tú has sentido que tú estás en una temporada muy baja y que tú necesitas? Bueno, de tu vida, no tiene que ser. No, exacto. de mi vida en general. Mira, yo de hecho te puedo decir, a mí me fue espectacularmente bien en televisión y yo mezclaba eso con películas y mezclaba eso con la música hasta que dejé de trabajar en CDN, en Cadena de Noticias. Yo tuve 5 años trabajando en Cadena de Noticias y decidí, porque quería hacer mi disco, salir de toda atadura de un trabajo fijo y de todo eso. Y ahí fue la primera vez que me encontré con el monstruo de él y ahora. Entonces, simplemente seguí adelante. Yo no sé, no te puedo decir que yo utilicé ninguna técnica específica, sino que tuve carencias en algún momento. Tampoco voy a decir que tuve carencias de que estuve viviendo en la calle, ni mucho menos, porque eso no es la realidad. Pero sí tuve carencias y tuve que tal vez hacer otras cosas que a lo mejor yo no hubiera hecho si hubiese estado muy cómodo. Pero cosas que también forman parte, no sé. Quiero decir, o sea, alguna película que a lo mejor no era lo que yo quería hacer en ese momento. Sí, no, nada definitivo así que fuera muy importante que te pueda contar. Otra vez fue después que me fui a los Estados Unidos. Yo tuve 8 años viviendo fuera. Hice una muy buena carrera, pero llegó un momento en el que 2 de las compañías... Eran 3 compañías principales con las que yo trabajaba allá. Y 2 de ellas cerraron. Entonces, si no estabas trabajando con Telemundo en el momento en el que yo regresé, no estabas trabajando y punto. Entonces ahí tenía que tomar la decisión, si de buscar un trabajo intermedio que me permitiera pagar los biles o regresar y seguir haciendo lo que a mí me gusta aquí. Entonces es por eso que yo regresé. Yo no quiero romantizar el retorno mío a República Dominicana como que, bueno, no, porque yo quería estar cerca de mis amigos, mi familia, yo le debo mucho a mi medio. No, realmente no. O sea, no había trabajo y yo no quería trabajar en otra cosa que no fuera lo que yo hago y lo que yo sé hacer bien. Si eso me ha proporcionado lo más importante para mí, que es paz mental y alegría en mi vida, entonces, ¿por qué buscar otra cosa mientras tanto? ¿Por qué? De hecho, regresé a República Dominicana y después de haber regresado, volví a irme a Estados Unidos 2 veces más a hacer otros 2 proyectos. Y de hecho, he tenido otras oportunidades que no he podido hacer porque estoy involucrado en cosas aquí. Entonces, una cosa por la otra, ¿no? Y cuando tú te fuiste, es súper interesante, como que tú claramente dices, no, yo volví porque allá no había trabajo. Y la gente lo romantiza, o sea, romantiza el irse bastante, romantiza. Y fue un año súper difícil para mí. Yo estaba ya casado con Dominique
y ella se tuvo que quedar aquí. O sea, yo me fui un poco a testear, a aventurar, a ver el medio, a conocer. Lo que pasa es que después que me fui no regresé. O sea, yo me fui y ya inmediatamente me conseguí un manager. Él comenzó a buscarme trabajo. Me consiguió un trabajo. Consiguió los papeles inmediatamente porque yo me fui sin papeles. Yo me fui con mi visa de paseo. No con intenciones de quedarme ilegal. Ojo. Yo me fui y si aparecía algo como lo que me sucedió, iba a aprovechar esa oportunidad. Yo personalmente pagué mi visa de trabajo por medio a la oficina de mi manager. Él me consiguió ese trabajo y yo entonces ahí comencé a hacer... Pero te estoy diciendo que yo ganaba literalmente para pagar la luz, la habitación donde yo me estaba quedando en casa de un familiar. O sea, era muy básico. Ya cuando hice mi primera telenovela, ahí sí entonces pude buscarme un lugar algo más y llevar a Dominique para allá para que estuviera conmigo. Sí, qué bueno que tú dices eso, porque al verte y al ver lo que sucede en tu carrera ahora, la gente quizá ni siquiera se lo imagina, que tú tuviste que pasar tu lucha y como que... Y también la separación de lo que uno está acostumbrado a tener, a vivir y como... Y llegar a un sitio después ya yo tenía cierto tiempo en los medios de comunicación aquí. De hecho, ya yo había hecho una telenovela. Yo había hecho Trópico, que se filmó aquí en República Dominicana con Iguana, que era una compañía de Perú, y con Venevisión. Entonces, ya después de haber hecho todo eso, que ya yo aquí era una persona reconocida, por lo menos reconocida. Yo no estoy diciendo famoso, para que no vayan a poner palabras que no son en mi boca. Reconocida en los medios, obviamente. Y que tenía trabajo. O sea, si yo me hubiese quedado aquí, yo hubiese seguido consiguiendo cosas que hacer. Pero me fui a ver esos nuevos horizontes y comencé haciendo un programa arreglando casas, o sea, un home improvement de eso. Duré 2 temporadas con ellos y cuando terminé la segunda temporada fue que apareció la primera novela. Pero en el medio de eso también yo vine, hice Los Miserables aquí, hice algunas cositas. Ok, tú estabas entre allá y aquí. Un poco sí. Más o menos. Un poco sí. ¿Y no te chocó mucho el irte y no... quizás como la falta del trabajo o cómo eso te afectó si eso hubiese sido un proceso muy largo, tal vez yo no me hubiese quedado tanto. Pero como yo conseguí trabajo inmediatamente, era un trabajo que pagaba muy poco, un trabajo que era, vamos a decir, que me daba lo que yo necesitaba para estar. Tal vez era una prueba del universo, vamos a decirle, de que si tú de verdad quieres estar aquí, vamos a ver si es verdad. Entonces me golpeó un poquito duro con eso, además de estar solo. Y la soledad no es fácil. Sí, bueno, pero ¿qué te digo? Y más que tú... Lo logré. Yo digo que ya cuando eso existía FaceTime, eso fue algo muy importante. Sí, porque podía ver a mi hija también, a Mara, que eso fue de las cosas más difíciles. O sea, yo me fui en un momento en el que mi hija todavía estaba en pleno crecimiento. Entonces, yo siempre fui un padre muy presente en su vida. Y ¿cómo tú le explicas a un niño de 5 años? ¿Tú entiendes? Me voy ahí, ¿me entiendes? Me voy para trabajar. No hay palabras que logren lo entienda al 100%. Correcto. Y nada, y luego... Después llegas aquí a República Dominicana y ¿cómo te recibe República Dominicana? No, muy bien, muy bien. Yo después que yo regresé, conecté de nuevo con la televisión en Chévere Nights. Y ya Chévere Nights es algo que te da una exposición en la pantalla súper buena. La gente ya no podía preguntarme, ay, tú estás aquí de nuevo, porque ya me está viendo toda la noche en vivo. Exacto. ¿Entiendes? O sea que era algo como que lo que yo necesitaba. Y eso fue lo que cayó en mis manos. Y la verdad es que ese mismo equipo, con Irving, con Kenny Grullón, con Luis José Germán, con Milagro Germán, era un equipo maravilloso, era una familia en televisión, que entiendo también que a pesar de ser televisión popular, no era popular en el mal uso de la palabra, sino que era un programa que fungía como una plataforma para el arte en República Dominicana muy importante. Sí. Era un programa también de crítica social, cosa que hoy la gente todavía utiliza como para hacer un poquito de malabares con lo que nosotros cantábamos en aquel entonces y decirnos a nosotros, hey, estamos pasando lo mismo hoy día. Bueno, no era una cuestión de partidismo, era una cuestión de la situación y de lo que estamos viviendo en el momento. Y eso era lo que nosotros traducíamos en comedia, en parodias, etcétera, etcétera. Y eso para mí era muy necesario en televisión, que de hecho me alegré muchísimo al ver a Milagros de nuevo en pantalla. O sea, yo siento que ella es una figura que nosotros necesitamos en la televisión. Y la televisión a ti, ¿qué tú sientes que es lo que más te ha dejado? En cuanto a si personas que te han ayudado ahora en la actuación, porque no sé cómo tú lo ves, pero a veces la televisión demanda mucho de ti. O sea, y más...
Sí, sí, tú lo haces profesionalmente y lo haces Exacto. bien, sí, claro. Y tú tenías un programa semanal, ¿no? Yo tenía... No. Digo, diario, perdón. Bueno, ¿en qué momento? Ahí. O sea, en Sin la Muela, Ajá. por ejemplo, cuando yo comencé en Mango Televisión, yo comencé todos los días. Luego estuve al mismo tiempo en televisión en CDN, que hacía un programa una vez a la semana, los jueves, y hacía de todas maneras Sin la Muela en vivo todos los días en vivo. Ya luego de eso, cuando salgo de Sin la Muela en vivo, entonces comienzo a hacer Boulevard 37 todos los días en CDN. Y después de ahí, pues ya dejé la televisión hasta que llegué a Chévere Nights de nuevo. Entonces, Pero ahí era mucho, diario. sí, mucho. Y luego fue cada domingo, como ya lo Sí. está haciendo actualmente. Y así, las cosas fueron cambiando, ¿no? Pero, ¿qué me ha dado la televisión a mí? Yo creo que la experiencia, la capacidad de poder razonar un poco antes de hablar, de pensar las cosas, de tener una opinión con respecto a lo Distintos social, a lo temas. político, a diferentes temas. Aunque yo siempre me he desenvuelto mucho mejor en el entretenimiento, o sea, cuando tengo que verme con entrevistas con artistas y eso, porque es el medio en el que yo me desenvuelvo y lo entiendo. Exactamente, el que tú conoces. Eso es más que cualquier otra cosa. Ahora, por ejemplo, yo estoy en 12 y 2, es el programa radial diario, y ahí tenemos entrevistas de cualquier carácter, pero de igual forma, yo siento que yo me desenvuelvo mejor cuando estoy Con artistas, con artistas, arte. con Porque arte. eso es con lo que tú Claro, creciste. claro que sí. Y la música. La música fue lo que te inició día cero. Con la guitarra que te enseñaron la canción que antes de que yo naciera. esa misma. Y actualmente, ¿cómo traes la música? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo... Bueno, la ¿O música... cómo has seguido en tu carrera? No. Bueno, mi carrera obviamente funciona constantemente porque yo me desenvuelvo en los musicales. Y en los musicales, Exacto. si tú no tienes musicalidad en un musical, estás trabajando de asistente. Ajá. O sea, si tú vas a estar en escena y tú no eres una persona musical, tienes serio problema. Bastante. Claro. Entonces, obviamente, eso es Pero la parte de guitarra. mí. No, la guitarra es un medio. Es parte de... Sí, es un medio, es parte de la música en mi vida. Eso no quiere decir, o sea, yo con la guitarra comencé, pero también comencé a cantar en la universidad cuando yo apenas comencé la carrera de ¿Qué estudiaste? diseño gráfico publicitario en la UNFU ¿Qué? en el ¿Y qué 1993. Sí, bien, y lo uso muchísimo, de hecho. O sea, hoy día, dime tú, o sea, con tanto que uno tiene que hacer, uno tiene que editar hoy día, todo el mundo Sí. tiene que grabar con el celular, y si tú no tienes cierto criterio, digo, hay gente que tienen un arte innato que lo llevan en la sangre. Yo no, o sea, siento que todo lo que yo aprendí y la estética y poder comparar un poco con lo que se usa hoy día y todo eso me hace tener cierto gusto ante lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a producir. ¿Y tú recomiendas a jóvenes artistas que estudien otra carrera o que se la lancen? ¿Cómo así? El que esté en el arte. Ajá, el que quiera ser actor, así como... Pero que hoy día, por ejemplo, ya tú puedes estudiar y tú puedes comenzar a hacer una carrera de actuación seria. Tú puedes irte a Bellas Artes, que no fue una opción para mí porque yo más estaba en la música cuando en ese momento de mi vida. Y llegué ahí al conservatorio. Lo que pasa es que me pusieron un poco entre la espada y la pared y tuve que decidir por la carrera que hice en la universidad. Sí, pero te pregunto porque realmente no todo el mundo apoya que uno estudie 100% el arte. Por eso te pregunto. No sé si tú eres pro, estudia, Claro. vamos a decir, estudia No, 100%. actuación o Es que- estudia es que- otra cosa, estudia No. publicidad y luego es... Oye, todo el mundo tiene un don. Y Sí. eso está comprobado. Hay personas que nacen para algo. Es así. Entonces, si tus padres ven que tú naciste para cantar y que tú tienes la voz para cantar y que tú tienes la posibilidad de lograrlo en el canto y quieren que tú estudies economía, están siendo irresponsables contigo. O sea, están tratando de obligarte a hacer algo que no es está natural. en ti, que no es natural para ti. Entonces, te vas a ver forzada todos los días de tu vida a trabajar si lo haces. Y cuando digo a trabajar, no me refiero a trabajar, salir a laborar en lo que a ti te gusta. Salir por obligación a hacer algo que tú tienes que hacer para pagar tus cuentas. Y eso para mí no tiene sentido. Yo siento que tú puedes tener una vida mucho más humilde y tener la felicidad de desarrollarte haciendo lo que te gusta hacer, a tener un imperio y ser una persona totalmente triste y que esté deprimida todo el tiempo porque tiene que estar saliendo a hacer eso. Bueno, es un ejemplo como cuando tú mencionas que dejaste la noticia, el noticiero. Sí, el noticiario. Que eso
tú dijiste que encontraste lo que te hace feliz y tú querías sacar tu disco en ese momento. Entonces Ojo, a mí no era que me disgustaba, simplemente que pienso que el que mucho abarca poco aprieta y la televisión me requería mucho tiempo de mí. Requiere mucho tiempo de las Requiere mucho tiempo de uno, de la producción, la preproducción, el mismo... O sea, yo hacía... Por eso que te lo estoy explicando. Yo hacía Boulevard 37, que era un programa de entretenimiento completamente para CDN. Yo hacía Revista Noticiosa, que era como tal una revista donde se hablaba de espectáculo también, pero también teníamos una primera parte con noticias, teníamos diferentes secciones de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hacía un programa que se llamaba Cine y Música y hacía las cápsulas de espectáculos para el canal. O sea, esas 4 cosas estaban sobre mis hombros en CDN. O sea, yo tenía que estar allá todos los días a las 8 de la mañana y probablemente salía a las 8:30 de la noche todos los días. Eso que la gente dice cuando ve a uno por ahí, tú sí te la ganas fácil. Yo digo, wow, qué bien. Me parece genial. Y yo hago una comparación, la he hecho en ocasiones. De hecho, escribí algo respecto a eso. Digo que la vida del artista es un poquito como el pavo real. Porque el pavo real abre la cola y tú la ves tan linda, pero tú sabes lo que ese pájaro tiene que cargar esa vaina toda la vida. Eso pesa. Ajá. Entonces es un gran sacrificio. Tú no lo ves, tú nada más ves la parte linda. Pero es un sacrificio para nosotros que tenemos que cargar con muchas responsabilidades, muchas veces sin saber si esas responsabilidades nos van a dejar el dinero que necesitamos o si nos lo van a pagar a tiempo también, que esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Y tu familia, o sea, tus hijas, ¿cómo tú crees que en su crecimiento, tu arte, ¿verdad? Ya mencionaste que cuando Mara tenía 4 años, ¿cómo crees que eso ha afectado de manera positiva o también de manera negativa a este proceso familiar? El que yo me haya ido. Tu carrera en sí. El que tú te hayas ido, pero eso quizás las ha, no sé, obligado a estar en los medios, quizás sin querer. O no, a ella le gusta. O... No, Mara, por ejemplo, yo iba a cualquier ensayo de una obra de teatro, La Bella y la Bestia, ponte tú, por ejemplo, y yo llegó un momento en que me iba y tenía que zancajearla a ella, porque yo estaba en el teatro corriendo por algún lado. Lo cual me hacía muy feliz a mí, saber que ella se llevaba con todas las personas que estaban trabajando conmigo, que estaban en un ambiente seguro, que de hecho aprende, ves, tienes contacto con lo que yo hago. Yo siento que para mis hijas yo no soy una figura del medio, ni mucho menos, yo soy papá, ¿entiendes? Porque lo más importante para ellas es nuestra relación personal, más allá de lo que sea que yo haga. Y qué bueno que tú lo has mantenido así, porque a veces los padres... Pero que es así. Para mí, el trabajo es el trabajo. Y es lo que yo hago, y es lo que a mí me gusta hacer, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo soy como padre, con lo que yo soy cuando yo llego a casa, ¿entiendes? O sea, eso no... Y eso dice mucho de ti como persona, te lo resalto, porque realmente... Es lo ideal, pero no siempre pasa. No siempre pasa, es cierto. Hay padres que, se deciden mi vida de artista y los hijos, bueno, adiós, bye bye. Entonces, bueno, y pasa también en la vida de un ingeniero, en la vida de un arquitecto que simplemente se divorcia y luego se olvida de sus hijos y no los llama y no aporta lo que tiene que aportar y le cae todo ese peso a la madre. Sí. Que puede pasar también con algún hombre también. Eso iba a decir, al revés. Lo que digo, que no quiero denigrar a ninguno de los dos sexos en esto, sino que hay personas así, cosa que para mí es totalmente incoherente. Yo no lo entiendo. Para mí... Mis hijas son parte esencial de mi vida y no hay una forma humana en la que yo pueda pensar en simplemente desconectarme de ellas. Qué lindo. Qué lindo. No es para parecer bonito, de verdad es así. O sea, y ojalá que todo el mundo tuviera la oportunidad de poder estrechar una relación con ustedes jóvenes con sus padres y ustedes padres con sus hijos. Porque yo diría que es uno de los valores más lindos que pueden haber en la vida entera, más que todo el dinero que usted se pueda ganar, más que todas las satisfacciones personales, más que toda la novia que usted pueda tener. Eso es la mayor satisfacción del mundo. Es alguien que salió de uno. ¿Y en algún momento tú has decidido decirle no a algún proyecto? Sí, claro. Sí. Muy, de una manera muy... Correcta. Decente y correcta. Claro. Sí, de hecho, bueno, no quiero dar ese truco, pero mi manager se encarga muchas veces de eso. Sí, digo, sí, fascinado, me encantaría. Fulana, Nané, dile que no. No puedo. No puedo por HOR. Y de hecho, me ha pasado inclusive que fue... yo diría que hace como 2 años, un director me habló para una película, me encantaba el proyecto. De hecho, me encantaba inclusive con quien yo me iba a desarrollar en ese proyecto. Con quien iba a compartir escena. Y luego la obra en la que yo estaba,
que ya yo se lo había dicho a él. Yo estoy en una obra, estaba haciendo... hoy no me puedo levantar en ese momento. Y coincidieron fechas. Y yo soy pragmático en ese aspecto. Yo no pongo sentimiento ahí. Ya yo no tengo nada que ver con tu proyecto. Si tú y yo no habíamos hablado de fecha y cuando tú me llamaste, es una fecha que ya yo tengo bloqueada, ya está bloqueada. Lo lamento mucho y se lo quise explicar de una manera cordial, pero entonces se subió un poquito conmigo y yo dije, habla con Nanette. Y le dije a Nanette, yo no puedo. Y efectivamente así fue. Y yo creo que esa persona todavía está incómoda conmigo. Y la verdad es que no es mi culpa. Yo no voy a quedarte mal a ti ni le voy a quedar mal al otro. No, claro. Y si ya tú en una bloqueaste y en otra no, lo que te corresponde. Correcto. Responsabilidad y palabra, ¿verdad? Que de hecho me volvió a pasar este año eso mismo. Que tengo una obra que anteriormente iba a ser en septiembre y se movió a diciembre. Y ya yo había dicho que sí para un proyecto que va en noviembre. Y el que estaba conmigo primero era el de septiembre. Al moverlo, yo tuve que dejarla de noviembre. Porque no puedo asumir 2 proyectos con 2 personajes tan importantes y hacerme el loco y decir sí, y después no aparecerme en un ensayo y llegar tarde al otro. Entonces, esa no es mi forma de trabajo, así no es que yo me desenvuelvo. Y ojalá que con esa persona que yo tuve que rechazar, que fue muy comprensible desde el principio, me dé la oportunidad en otro momento y podamos trabajar juntos, porque yo sé que él se va a dar cuenta del por qué yo en ese momento tuve que decirle que no. No, yo creo que eso dice mucho de ti como artista, artista y como actor también, porque es... Eso yo creo que dice más de como profesional, en términos como generales. profesional, sí, porque al final, si tú tienes un compromiso con alguien, imagínate tú dejarle, no, ya llegó algo, o sea, eso tú estás dejando un hueco en otro lugar también. Entonces, seguimos con tu historia. Wow, es muy interesante hablar contigo porque... Tú haces 2 podcasts conmigo. Yo creo que 3. Okay. Seguimos con tu historia. Cuando tú llegas aquí a la República Dominicana, me dijiste que te aceptaron súper bien. Le di para atrás, ¿verdad? Volvemos para atrás. Que te aceptaron súper bien. Que volviste, al final tú tenías tu carrera aquí. ¿No has querido irte nuevamente? ¿No has visto como que tu carrera puede crecer en otro espacio? ¿O simplemente tú dices ahora mismo, ya llegué a donde yo me siento plenamente? No. O sea, mira, las cosas que uno vive en este país, o sea, a veces hasta el mismo tránsito te dan ganas de irte aunque sea para Cutupú. O sea, de verdad, o sea, uno dice, pero ¿por qué yo no estoy en otro lugar? Pero lo que pasa es que si tú te vas para Suiza, por ejemplo, te perderías de una cantidad de cosas que suceden aquí, que son... Eso es como los memes que uno hace. Que imagínate vivir en Suiza. Sí, exactamente. O sea, no, por eso lo digo. De hecho, no, o sea, si yo tengo la oportunidad de volver a irme a hacer cualquier otro proyecto y no estoy involucrado ya en uno aquí que no me permita irme, lo voy a hacer, claro que sí. O sea, porque es que eso al final le aporta en términos generales a mi carrera, ¿me entiendes? Claro que sí. O sea, eso no le hace daño a nadie tampoco. Más ahora que lo que estoy proponiendo es hacerlo por proyecto. Si ese proyecto me lleva a otro y yo tengo que mover a mi esposa y a mi hija de lugar y llevármelas para allá, también está bien. Eso yo no estoy atado, anclado en ningún lado. Y la verdad es que ahora mismo me encuentro en una posición sumamente cómoda porque estoy en un programa diario, que tengo una compañera de trabajo con quien me llevo magníficamente bien. Es un programa que ya cuando nosotros lo asumimos ya estaba súper establecido, que es 12 y 2, que estaba con Sergio y Karina anteriormente. Y te digo, esa cierta comodidad pudiera hacerme pensar que a lo mejor yo no debería valorar ese otro tipo de cosas, pero yo la valoro. Yo la valoro siempre porque al final... O sea, las puertas no tienen por qué cerrarse si tú sales de una manera cordial, de una manera correcta. ¿Entiendes? Ahora, si yo un día no me aparecí en el trabajo y lo dejé y me fui para Miami porque iba a grabar una novela allá y después vengo con mi cara bonita a querer que me den el trabajo de nuevo, eso no va a suceder. ¿Y hasta qué punto tú crees que vale la pena el riesgo? Cuando tú dices, ok, bueno, aquí estoy arriesgando lo que tengo aquí en República Dominicana. Eso se siente aquí. Yo creo que cada uno de nosotros lo tiene muy claro, cada cosa. Los riesgos los vas a tener que tomar en algún momento en la vida. Eso es inevitable. Y llega un momento en el que dicen por ahí que mientras mayor es el sacrificio, mayor es la recompensa. Un poco yo viví eso cuando me fui, ese año que fue bien difícil para mí, viviendo solo, trabajando tal vez no en lo que yo quería trabajar desde un principio. Y le puedo sumar más cosas a eso, pero igual que cuando fui al primer casting me dijeron, tú tienes que rebajar. Por ejemplo, ese tipo de cosas, que tú estás entrando en un mercado donde a mí nadie me había hablado. Dicho que tengo que Nunca rebajar. nadie me había dicho aquí que tenía que rebajar o eso? no. Yo podía haber hecho cualquier cosa aquí, sea como sea que yo estuviera, y
Y de hecho, yo no sentía que yo estaba mal físicamente en ese momento, pero bueno, está bien, ok, lo acepto. Si eso es lo que hay que hacer, pues vamos a hacerlo. Comencé a correr 5 kilómetros diarios por la mañana, a las 6 de la mañana. Y eso me produjo un cambio físico casi inmediato. Al mes ya yo había rebajado lo que yo tenía que rebajar. Pero quiero decir, o sea, que tú estás dispuesto a dar, que tú estás dispuesto a entregar y a sacrificar para tú lograr tu cometido. Y al final es así. Buenazo. Buenazazazo. Y los estudios. Estudiar actuación, estudiar canto, estudiar música, estudiar teatro musical. Ya tú llegas a un punto de tu carrera que tú dices, bueno, aquí en República Dominicana tengo el conocimiento, yo puedo dar clases. No sé, tú tienes tu experiencia. ¿Cómo tú, como actor, como profesional, te sigues preparando año tras año, proyecto tras proyecto? ¿Qué haces tú para seguir manteniendo ese aprendizaje dentro de ti? ¿O tú ya consideras que bueno, no lo compartiría eso, pero o ya tú consideras que ya no tiene más nada que aprender? Claro que no, siempre. Uno aprende algo nuevo todos los días, aunque no se dé cuenta, ojo. Pero yo siento que ya en el nivel de constancia que yo tengo, de trabajo, sí. Esos aprendizajes vienen cuando tú te involucras con una persona, como por ejemplo el caso mío de ahora. Yo estoy trabajando con Guillermo Cordero en esta obra que vamos a hacer en diciembre, y Guillermo Cordero es, para mí, es un libro abierto. Él, cada vez que tú oyes las propuestas que él hace respecto a cualquier cosa, el mínimo detalle te da a entender la importancia que tienen todas las cosas que se involucran en el momento de presentar una función, y más viniendo de la cabeza de un productor como lo es él. Y a través de los años yo he tenido la oportunidad de involucrarme con tanta gente interesante. O sea, para mí siempre va a ser una escuela trabajar al lado de María Castillo, por ejemplo, trabajar al lado de Wadi Jaques, trabajar con Indiana Brito, trabajar con Manuel Chapuzó. Todo eso ha sido para mí parte de esa escuela, de esa enseñanza, que aunque no es un curso que tú estés haciendo, tú tienes que entrar en una metodología diferente, en un ritmo diferente, y eso te enseña, eso te hace aprender. O sea, sí, obvio. Por ejemplo, el otro día estuvo aquí Joana Alfonso dando un curso para los jóvenes que están comenzando a trabajar en teatro musical y eso. Yo lamenté muchísimo no poder estar porque lamentablemente se cruzaba con cosas que ya yo tenía y eso. Pero ese tipo de cosas yo pudiera hacerla perfectamente bien. Inclusive Manny Pérez da cursos aquí también, de vez en cuando, talleres que son súper interesantes. Yo hace unos años, unos 3 o 4 años, junto a Luis José Germán y a Héctor Aníbal Estrella, tomamos juntos un taller. Ponte tú, o sea, como parte de buscar la forma de uno también adaptarse a los nuevos tiempos, porque las cosas van cambiando, ojo. ¿Y cómo tú manejas el que cada director tiene, o cada productor, director tiene distinto estilo de trabajar? ¿Te ha chocado en algún momento en algún momento de tu vida te ha chocado algún director que tú digas, que en verdad, o sea, no voy contigo? No. Sí, pero lógico, o sea, a ver, 97, 2007, 2017, 20 años desde la primera obra, 25 años de la primera obra que yo hice. Entonces yo, a partir de ahí, he hecho muchas otras cosas. Y eso creo que me permite al menos discutir las cosas con las que yo no estoy de acuerdo. ¿Me voy a entender? O sea, si yo soy un tipo extremadamente analítico. Yo oigo los textos y lo estoy analizando al tiempo que los estoy oyendo. No lo mío nada más, lo de mi compañero también. Y muchas veces le digo al director, pero si él dice eso, entonces no tiene sentido que yo diga esto en esta otra escena. Y muchas veces me dicen, sí, pero la forma en la que él lo dice te confunde, vamos a hacerlo así porque el guión está así. Y, ok, perfecto, entonces trabajamos en pos de poder lograr la escena a partir de esa aclaración. Pero muchas veces también pasa que me digan, tú tienes razón, vamos a quitar esa línea porque esa línea me está dañando esta. Está bien, vamos a hacerlo. O sea que no necesariamente porque haya una discordancia, porque no estemos de acuerdo en algo, significa que ya es un director malo. Todo lo contrario. Claro que no. Ni que no me vaya a gustar a mí trabajar con él otra vez. María Castillo. Para mí fue difícil trabajar con María porque María es fuerte. María tiene un carácter tremendo y es una persona a la que por obligación tú tienes que escucharla. ¿Por qué? Porque María tiene la preparación para decirte lo que sea. Sí. Entonces,
aunque yo no estuviera de acuerdo con algo, yo trataba de llevarlo y ponerlo sobre la mesa con ella para que lo discutiéramos. Y un 99.9% de las veces ella tenía razón. Pero eso me enseña a mí a escuchar, a ver, a entender más. Sí, porque de cada director y de cada experiencia tú aprendes algo diferente. A eso me refiero. Entonces, como siempre uno está aprendiendo. Y en el caso, por ejemplo, de los musicales, o sea, poder sentarme frente a Paola González, por ejemplo, que es la que monta todas las voces de los musicales de aquí, sí. A un Junior Basurto Lomba, o al mismo maestro Amaury Sánchez, también con quien yo he trabajado incontable cantidad de veces, con Dante Cucurulo, o sea, por ejemplo. Todas estas personas lo que traen a la mesa es conocimiento, son años de experiencia y de eso uno tiene que alimentarse por obligación. ¿Y qué tú crees que te falta por lograr en tu carrera? ¿Qué tú quisieras lograr que tú dices, todavía no, pero quiero? Mira, yo dejo que la vida me sorprenda. Yo creo que yo no me he puesto a valorar qué cosas me faltan por hacer si realmente yo no tengo tiempo porque estoy ocupado haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, un poquito yo... Pero no tienes ni que un sueño. Quisiera hacer, qué sé yo, hacer mi propia película o no sé, quisiera producir, no sé qué. A mí no me gusta producir. No, o sea, digo... ojo, pero eso es válido. No me he desenvuelto nunca en el marco de una producción en la cual las responsabilidades caigan sobre mí. Yo puedo ayudar. Pero yo siento que mi fuerte no es ese, mi fuerte es otro. Y es validísimo, o sea, tú no tienes que enfocarte en todo. Por eso te digo que en esa parte del negocio a mí no necesariamente me enamora tanto. Es lo que más te llama. No es lo que más me llama, ¿no? Pero yo, si te puedo decir algo, yo siento que yo quisiera poder al menos lograr la permanencia. Que a través de los años, obviamente, que hasta ahora lo he logrado, poder seguir interpretando junto a mis amigos, junto a la gente que yo quiero, junto a la gente que yo respeto. O sea, nunca va a ser muy tarde para yo seguir haciendo un personaje al lado de Luis José Germán, de Pamela Suet, de Nashla, de Irving, de Pepe Sierra. Ya yo con Pepe llevo 6 obras. Y para mí, cada una nueva que entra en nuestro currículum es una nueva oportunidad de poder disfrutar del arte y del talento que tienen ellos. Entonces, ¿qué más de ahí se puede pedir? Sería yo demasiado angurrioso. Y qué lindo que dentro de tu equipo de trabajo, de tus compañeros, ustedes pueden trabajar juntos en varias ocasiones. Sí. Y tú has podido quizás crear esa amistad y crecer juntos. Es reafirmarla, exacto. Sí. Y crecer juntos. Una de las cosas que yo digo, y perdóname que te interrumpa. No, tranquilo. Una de las cosas que yo digo que mi trabajo me ha dado, que es de lo mejor que mi trabajo me ha dado, es precisamente eso, tener la posibilidad de conocer gente y hacerlas parte de mi vida. Siempre, casi siempre, no puedo decir siempre, pero casi siempre, en cada proyecto, hay una persona con la que yo hago contacto y que queda siendo parte de mi vida a partir de ahí. Y qué lindo es eso. Sí, súper. Ay, qué lindo, qué lindo. Otra preguntita. Ahora... Curiosa ella. Hay bastante, si me dejan. Ahora mismo, el teatro de República Dominicana, ¿tú consideras que está creciendo, que está estancado, que tiene punto de mejoras? ¿Cómo tú ves el teatro de República Dominicana? Porque es lo que estás haciendo ahora mismo. Por eso te pregunto más del teatro, lo que estás haciendo actualmente, o sea, sí, hoy. Bueno, eso es radio, sí. Exacto. Pero sí. A ver, te puedo decir, ha pasado por momentos difíciles el teatro. Creo que no es un secreto. Yo creo que una de las razones, y me perdonan mis compañeros de cine, que hizo que el teatro perdiera un poco el auge que llevaba en ese momento fue precisamente la ley de cine. Porque la ley de cine permitía a las grandes empresas invertir su dinero y recibirlo descontándolo de sus impuestos. Entonces ellos igual aportaban al arte y quitaban dinero del que tienen que pagar de sus impuestos. O sea, es como que yo no estoy invirtiendo, pero estoy invirtiendo a la vez. Entonces, cuando tú le vas a pedir sobre eso para una obra de teatro, entonces no hay, porque ya lo dimos al cine. Y es muy cómodo de esa manera. Y se lo digo también a los empresarios. Hay una razón social que usted tenía antes de que la ley existiera. Si ese dinero no está saliendo de su dinero, de su bolsillo, de su patrocinio, a este tipo de cosas como lo es la cultura, entonces siga dándolo. No veo por qué había que dejar de hacerlo. Entonces,
siento que ahora de nuevo, desde hace unos años hacia acá, el teatro está volviendo a tener ese auge, volviendo a tomar fuerza de nuevo, estamos volviendo a tener salas llenas, mucha gente participando. Sin embargo, siento que asimismo, como en un momento el gobierno, a través de la ley de cine, le dio un aporte importante a la cultura y sobre todo al séptimo arte en ese momento. Asimismo, debe darlo para las otras artes. Y léase, en términos generales, no estoy hablando de la actuación en el teatro nada más, estoy hablando de la gente que escribe un libro, estoy hablando del que quiere exponer sus pinturas, estoy hablando del que quiere hacer cualquier tipo de expresión artística que vaya a aportarle positivamente a la cultura en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué no? Esa misma ley, hacerla un poco más amplia y permitir, que abarque al teatro, que el productor de teatro no vaya tan forzado, porque muchas veces el productor llega a hacer sus presentaciones y quedar casi flat. O sea, todo lo que invertí, está bien, lo gané, no perdí nada, pero no gané mucho con este trabajo que he hecho, que es súper difícil. Entonces, ¿por qué no permitir que esos fondos también vayan a la cultura en términos generales? Y así los precios de la taquilla pueden bajar, la gente puede ir más al teatro. Puede salir una salida, como voy al cine, voy al teatro también. Lo que pasa es que si tú vas al teatro hoy día, muy probablemente se te vayan 5,000 pesos entre la entrada tuya, la de tu pareja, y una cena que te fuiste a cenar después. Sí, una de las quejas que yo más escucho cuando que me preguntan incluso mis amigos por qué las taquillas en teatro aquí en República Dominicana son tan caras. Porque la producción es cara. Exacto, porque realmente, o sea, no es secreto, son caras porque la producción es cara. Entonces, luego se van dominicanos. Esa misma persona que te pregunta eso, se va a Broadway y paga $180 por una taquilla ya. Eso te iba a decir. 180 paga eso ya. Te iba a decir. 180. Cuando tú haces la conversión. Exactamente. La conversión nada está que lejos de lo que nosotros pagamos aquí. Y aquí igual, o sea, yo siento que lo que nosotros presentamos en escena aquí no tiene nada que envidiar de lo que usted ve allá. Nada. Entonces, ¿por qué allá sí, aquí no? O sea, también es que yo siento que a veces el dominicano cree que por ser de República Dominicana no tiene calidad. Y aquí vamos a usar este espacio ahora mismo para decir que el teatro que se está haciendo aquí demitificar ese disparate. En República Dominicana, el teatro que se está haciendo en República Dominicana desde hace muchos años es de calidad y nada que envidiarle a los teatros de fuera del país. Así mismo es. Entonces, debemos de apoyar nuestro talento, debemos de apoyar nuestro trabajo. No, y lo que se gasta, señor, ustedes no saben lo que costó esa escenografía, ustedes no saben el tiempo que nosotros tenemos ensayando, pagando un salón de ensayo, y eso que los actores no cobran aquí, el tiempo de ensayo. Eso es una inversión de tiempo seria. Un poquito no cobramos ese tema, porque la gente no se lo imagina. O sea, la gente cree que la presentación final, No, nada que ver. Tú cuando tienes obras, yo sé, pero explica, ¿cuánto tiempo empiezas a prepararte? ¿Los ensayos son? Yo tengo una obra que está casi montada en un 80% ahora mismo y esa obra va para diciembre. Y está ya, o sea, estamos ensayando todos los días, así. Y esto es una obra que, vamos a decir, un poquito más sencilla que los musicales. Los musicales se ensayan en 3 partes. Se ensayan en la parte del baile, la parte de la actuación y la parte del canto. Entonces, muy probablemente desde las 4 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche uno esté ensayando todos los días antes de que usted vaya al teatro. Entonces, eso tiene necesariamente que verse por algún lado, y si el productor no consigue suficiente patrocinio, tiene que reflejarlo en el precio de la taquilla por obligación. Pues si no, es a perder que va siempre. Y cabe destacar que los ensayos empiezan a las 4, pero la mayoría de los actores tienen otro trabajo, que si radio, que si televisión. Entonces, cuando usted vaya a decirle a un actor que se la está ganando fácil, piénselo como 800 veces antes de decirlo. Exacto. José Guillermo, hemos llegado a nuestro final. Todavía me queda mucho que hablar, ¿eh? Podemos seguir si tú quieres. Te traigo en 2 episodios más. Vamos. Ya lo dijimos. Ha sido un placer para mí. Mío. Gracias por compartir todo tu conocimiento, tu experiencia, tu carrera y tu trayectoria. De verdad que es un honor. Muchas gracias. Tener a la eminencia. El honor es mío. Otra vez, la eminencia. Gracias por acompañarme. Y lo último que quiero es que digas un mensaje para las personas que te admiran y que ven tu carrera y tu trayectoria, para los jóvenes que quieren irse por, no sé, que quizá quieren llegar. 2 cosas, voy a decir. 2 cosas. La primera es, vaya detrás de su sueño. Gracias. Vaya detrás de su sueño. Pelee por él, porque mientras más uno le pone energía a eso y se enfoca en eso, más seguro lo va a tener. Y la otra es, que es muy importante y va de la mano de esa que acabo de decir,
Hay un refrán que dice que la suerte te encuentre trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que porque usted tenga todas las ganas del mundo de hacer eso y que lo quiera hacer, si usted no hace nada al respecto, no va a pasar. Eso quiere decir, si usted quiere actuar y nadie le da la oportunidad, póngase en una escuela y ahí vaya actuando en la escuela, en las presentaciones que se hagan en la escuela, pero haga algo, no se quede tranquilo. Es más, y lo digo más allá todavía, si nadie lo quiere ver a usted cantando, grabe su propio disco usted, que siempre va a haber alguien que lo quiere escuchar. Así que ese es mi consejo. Gracias, qué lindo. Y de verdad, señores, luchen por sus sueños, trabajen y no se cansen porque es posible trabajar en lo que uno ama y lo que uno realmente le apasiona. Gracias por acompañarnos. Siempre, y a un ti placer. que nos estás escuchando, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Curarte Project. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.